Vamos a hacer una oración a Dios, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana porque nos permites adorarte y exaltar tu nombre. Agradecemos que nos has concedido, Señor, que estar aquí y nos has concedido, Señor, que entremos con cantos y alabanzas delante de tu presencia, y ahora te suplicamos que nos ayudes, que permitas que nuestras almas se concentren en la palabra y en la exhortación de tu evangelio, y que a través de ellos seamos alimentados con el pan de vida que es tu verdad. Rogamos que ayudes a nuestra debilidad, que perdones nuestras muchas iniquidades, nuestras muchas faltas con que continuamente te ofendemos, y que nos ayudes, Padre, con tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo para declarar tu palabra y ser moldeados por ella misma, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén. Entonces vamos a estar aquí en el Salmo número 14 y en el Salmo número 15. Es muy común que nuestro mundo trate de buscar la opinión de personas importantes para normar su criterio sobre algún asunto. Así que entre los 7.730 millones, según los datos de la ONU, habitantes del mundo, entre toda esa gente hay opiniones autorizadas en economía, en finanzas, en modas. Por ejemplo, la opinión del Banco Mundial o los despachos de fama como el JP Morgan acerca de la economía de los países orienta a los inversionistas para poner sus capitales en los países recomendados, y se consideraría insensato y de alto riesgo que los inversionistas no tomaran en cuenta esta información y pusieran su dinero en economías o en países con economías mal calificadas. Sería algo así como si usted oye que la caja de ahorros, el Patito Feo, está al borde de la quiebra y usted va a depositar allí sus ahorros en lugar de depositarlas en la caja del Pato Trabajador, ¿no? O una caja que sea confiable. ¿Qué tiene que ver esto con los salmos que vamos a estudiar en este día? Se preguntará usted. Pues resulta que providencialmente en los salmos 14 y 15, nuestro Señor, el Creador de los cielos y la tierra, que reina y controla a toda esta turba de 7.730 millones, da su opinión autorizada y absoluta acerca de la conducta y el estado espiritual de la raza humana, y también, como una gran primicia, nos filtra el perfil requerido para todos aquellos que quieren habitar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Precisamente en el Salmo 14:2 nos indica, dice ahí, que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así es la mirada escrutadora de Dios sobre los hombres busca, ¿no? Y dice su comentario y su opinión al respecto de cómo ve a los hombres. Y también en el Salmo 15, en el versículo 1, las dos preguntas que son hechas por el salmista diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién residirá o morará en el monte de tu santidad?, reciben la respuesta divina dándonos un perfil específico de cuáles son las personas, cuáles son los requisitos para que una persona pueda estar delante de Dios en el cielo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a escuchar con atención y a seguir el consejo del experto divino, a fin de que no nos equivoquemos en dónde invertimos nuestras almas eternas, ¿no? Veamos entonces en el Salmo 14. Inicialmente sabemos que la incredulidad
Aquí vemos la opinión divina acerca de la condición de la raza humana. No es nuestro primer punto, solamente tendremos 2 puntos el día de hoy. El primer punto es la opinión divina acerca de la condición de la raza humana. Aunque la incredulidad y la rebeldía de los hombres comenzó desde la entrada del pecado, ahí en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios, hemos de decir que en el año 1000 antes de Cristo, cuando aproximadamente el rey David fue inspirado en este tiempo para componer estos salmos, el ateísmo como postura ideológica no existía. Entonces no podemos decir que estas palabras se refieran al concepto de ateísmo que nosotros tenemos hoy en día, porque esa postura ideológica no existía. Más bien, el salmista se refiere a la necedad, se refiere en este salmo a la necedad de las personas, en este caso hablando de su pueblo, a la necedad de vivir como si Dios no existiera. A eso se refiere el salmo, ¿verdad? No está describiendo la postura ideológica moderna de lo que es el ateísmo, sino está describiendo la necedad de una persona que insiste en vivir como si Dios no existiera. Se refiere entonces el salmista a una persona que vive, piensa y actúa en forma práctica como si Dios no existiese. Lo que conocemos en la actualidad como el ateísmo práctico. Ese es el ateísmo en forma práctica, ¿no? Que una persona viva, actúe, piense como si Dios no existiera, ¿no? Ese es el ateísmo práctico. El ateísmo ideológico, conceptual, es la persona que dice Dios no existe, ¿no? En su mente y fabrica su pensamiento. En forma práctica, el ateísmo es lo que la persona vive, piensa y actúa como si Dios no existiera. Ahora, entonces sería ilógico y fuera del contexto interpretar ese Salmo 14 como que se está refiriendo a una postura ideológica o conceptual de su tiempo. Pues fue hasta el siglo V antes de Cristo cuando el filósofo griego Diágoras de Melos, así se pronuncia su nombre, creo, sintiéndose defraudado por las divinidades griegas, porque un enemigo suyo cometió perjurio en un juicio y se salió libre ese enemigo. Cometer perjurio es jurar en vano, ¿no? Y después mentir en el momento del juicio. Así este filósofo Diágoras de Melos vio como un enemigo salía libre del juicio cometiendo perjurio y de coraje, sí, porque los dioses griegos no le funcionaron, se volvió ateo, ¿verdad? Entonces aquí es el principio de lo que conocemos como el ateísmo. En el Salmo 14 entonces describe no un concepto ideológico, sino un estilo de vida prevaleciente en un Israel que se había olvidado de Dios y que ya no lo tomaba en cuenta. Por lo tanto, las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios, de vivir como si Él no existiera, son las que tenemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, miró Dios desde los cielos y vio a esta persona necia, ¿no? Y lo que pasa, dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, todos se han corrompido, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Curiosamente, entonces el Salmo 14 no es el único que habla de este tema. El Salmo 53, si ustedes lo pueden ver así rápidamente, repite exactamente el mismo punto. Es idéntico a este Salmo 14. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se corrompieron, no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios, pero cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad, que comen a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no han invocado o no lo han adorado.
Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti, y etcétera. Entonces, ciertamente entonces el Salmo 14 y el Salmo 53 son idénticos. Y después en Romanos 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 18, el apóstol Pablo retoma esta descripción y es ampliada por el apóstol, diciéndonos que esta descripción se ajusta perfectamente no solo al pueblo de Israel en los tiempos de Saúl, en los tiempos de David, sino que también describe el estilo de vida del tiempo de Pablo, y no solamente del tiempo de Pablo, de judíos y gentiles, sino en realidad de toda la raza humana. Entonces, no hay un error de apreciación, ¿no? O sea, Dios miró desde los cielos, el concepto es repetido 3 veces. No hay error en la opinión de Dios. Lo enfatiza y lo repite. Cuando un sueño venía al profeta 2 veces era la confirmación de la verdad de parte de Dios. Bueno, este concepto es repetido 3 veces, ¿no? Para que nadie piense que hay un error de parte de Dios. Dios está diciendo este concepto y es la realidad. Esta es la tercera repetición, que los hombres no han reaccionado correctamente a la revelación general de Dios, a la revelación en la creación. El hombre llega y se encuentra con este mundo lleno de ríos, de mares, de aves, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Toda la creación perfecta, un cielo estrellado, y dice: esto apareció, no sé cómo sucedió, de repente vino de la nada, se requirieron miles de millones de años para que esto pasara. O sea, la reacción de los hombres, en lugar de reconocer, ¿no?, que hay un Dios creador, hay un hacedor, ¿sí? Tampoco la reacción de los hombres ante la revelación, ante la persona y la obra de Cristo y ante la revelación especial de su palabra han sido las adecuadas, ¿no? El hombre reacciona negativamente tanto a Cristo como a su palabra. Por lo tanto, sus vidas se han vuelto, como vemos, pecaminosas, rebeldes e insultantes para Dios. El Salmo nos enseña que cuando las personas dejan de tener a Dios en su noticia, entonces su vida se torna a la apostasía, su vida se torna a la degradación y su vida se torna a la corrupción de su propia naturaleza y de su propia existencia, ¿no? Los hombres corrompen, ¿no? Usted ve personas que se empiezan a hacer operaciones para parecerse a un tigre, ¿no? O se empiezan a hacer operaciones para transformar su físico, no están conformes, ¿sí? No quieren cumplir el propósito de adorar a Dios. El resultado de ese apartamiento es que cuando una persona comienza a hacer eso, deja de ser adecuada y útil para el propósito de glorificar a Dios, que fue la razón por la cual fuimos creados. En el engranaje de la creación, usted puede leer en el Salmo 19, en el versículo 1 en adelante, 1 al 3, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice al otro día, le declara sabiduría, y una noche le habla a la otra noche diciendo: es lo que Dios ha hecho, ¿no? Esta es la maravilla en donde estamos, ¿sí? Todo el engranaje de la creación glorifica a Dios, pero el ateo desentona, el ateo desafina, el ateo se descuadra, el ateo echa a perder la sinfonía de Dios, ¿no? No sirve para la sinfonía celestial, porque sale de repente una voz ronca y pestilente que dice: Dios no existe. Entonces es horrible, ¿no? Desentona toda la belleza de la creación. Por lo tanto, desde la perspectiva divina, la persona que vive como si Dios no existiera es descrita en este salmo como un necio, como un terco, como un loco, como un insensato.
por lo que Dios, dice Pablo, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a través de la creación, a través de las cosas hechas. ¿Sí? Dios se los manifestó en su conciencia. El eterno poder de Dios y su divinidad, dice Pablo, se echan de ver a través de la creación, de modo que los hombres son inexcusables. No se encontraron la creación, no se encontraron estas cientos de miles de especies, de insectos, de aves, de cuadrúpedos, de lo que usted quiera, ¿no? La diversidad, la belleza, todo está en la creación. Para llegar a esta condición de rechazarlo, han tenido, dice Pablo, que negar el testimonio de su propia conciencia. Sí. Y la pregunta, ¿no? La luz de su propia conciencia la tuvieron que bloquear, la idea del texto es como si tomaras un gran pedazo de madera, de lo que fuere, y taparas, ¿no? El lugar donde está la luz, lo bloqueas, lo tapas, no dejas que salga. Así el hombre tuvo que bloquear su conciencia, ¿no? La luz de su propia conciencia. Y nosotros hacemos una serie de preguntas. ¿Acaso puede haber círculos sin centro? ¿Acaso puede haber efectos sin causa? ¿Acaso puede haber gobierno sin gobernante? ¿Movimiento sin impulso o tiempo sin eternidad? Preguntémonos una y otra vez. ¿Puede haber computadora sin ingeniero? ¿Puede haber escultura sin escultor? ¿Puede haber paisaje sin pintor? ¿Puede haber vestido sin costurera? ¿Diseño sin diseñador? ¿Segundo sin primero? ¿Existencia y vida sin una fuente inicial? ¿Creación sin creador? Solo alguien con algún prejuicio o alguna sin razón podría contestar afirmativamente a estas preguntas, ¿verdad? Imagínese el dolor y la rabia de David al mirar a su propia nación de esta manera y diciendo, no, para nosotros Dios no existe, estamos haciendo nuestros negocios, ¿no? Pecan, dice, y pecan como si comiesen pan. O como dijo Job en el capítulo 15, versículo 16, mi pueblo hace la iniquidad, dice, como si bebieran agua. Pecan como una actividad esencial de su naturaleza, ¿no? Entonces, aborrecen, además, dice el salmista, a los que aman y a los que temen a Dios. No contentos con comportarse de esa manera, se burlan de los que temen a Dios. Y aquí hay que decirlo, ¿no? Que los asirios y los babilonios y los filisteos aborrecieran a Jehová sería normal. Pero que los propios israelitas, a quienes Jehová sacó con brazo fuerte de la esclavitud en Egipto, aborrecieran al Dios viviente, diciendo que no existe, esto es algo antinatural completamente, ¿no? No eran ellos aquella nación que Jehová sacó con mano fuerte de Egipto. Preguntaba Isaías ahí en el capítulo 5, ¿cómo es que siendo una planta deleitable de Jehová se tornaron en uvas agrias? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que siendo la nación escogida, ahora ni siquiera invocan o adoran a Dios? Se han corrompido, dice en el versículo 4. No tienen conocimiento los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no adoran, a Jehová no invocan. ¿Qué ha pasado con ustedes? Peor aún, se burlan de los pobres, quienes esperan en Jehová, dice el versículo 6. El consejo de los pobres habéis escarnecido, se burlan por cuanto Jehová es su esperanza, ¿no? Se burlan de los que siguen teniendo esperanza en Dios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible circunstancia. Por tanto, nos dice en el versículo 5,
Dice, allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. Ellos temblarán. Dios no se quedará callado, actuará. Nosotros recordamos, ¿no?, ahí mismo en el Antiguo Testamento, cómo Dios prometió a Israel cuando iban hacia la tierra prometida y les dijo que 5 de ellos perseguirían a 100 y que 100 de los israelitas perseguirían a 10,000, lo cual es totalmente increíble, ¿verdad? Deuteronomio 28:7. Y también les dijo, si fuereis desobedientes, entonces ustedes israelitas huirán sin haber quien les persiga, ¿no? Entonces cuando dice que advierte ahora a los ateos que espanto les tomará, este es el asunto, huirán sin haber quien los persiga, les tomará espanto. Ahí advierte a los que niegan el gobierno personal, la existencia del Dios Todopoderoso, que les tomará espanto, sentirán miedo sin haber ninguna causa, ¿no? El fantasma de sus pecados les perseguirá. Hay muchas anécdotas, ¿no?, de cómo los ateos son los primeros que se acobardan a la hora del peligro, a la hora del dolor, a la hora de la muerte, ¿no? Toda su soberbia y toda su rebeldía terminará cuando llegue la muerte y tengan que enfrentar a aquel que ha negado en forma práctica, ¿no? El necio de este salmo es como aquella lechuza anecdótica, ¿no?, que saliendo de su oscuro escondite al mediodía y volando levantó sus ojos adormecidos y preguntó altaneramente, ¿dónde está ese sol del que tanto se jactan? Imagine usted, ¿no? Así es el ateo, un ser racional e inteligente que no quiere reconocer la existencia de Dios. Para Dios resulta un necio y la persona más ingrata que pueda conocerse. Al traicionar el propósito de su existencia, se vuelve para Dios en algo inútil. El ateo además es la persona más infeliz y más digna de lástima. Ahí hay un comentario de un autor del siglo XVI, siglo XVII, Addison se apellida, y este hombre decía en una anécdota sobre un ateo, siendo que es la persona más increíble, ¿no? Dice que una vez viajaban en un barco y después de una tremenda tempestad, ¿no?, uno que estaba por ahí se humilló delante del capitán del barco y dijo que confesaba haber sido un ateo. Entonces los marineros, acostumbrados solamente a la jerga de marítima, entonces dice que se corrió la voz de que había un ateo sobre la borda, ¿no? Entonces todos pensaban que era un pez extraño o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces ya cuando vieron que era esa persona que estaba confesando haber sido un ateo ante la terrible tormenta que había sucedido, dice que uno de los marineros se acercó al capitán y le dijo, ¿no sería bueno tirarlo por la borda? Hay tantas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? El ateo ha traicionado el propósito de su existencia. Es una persona además infeliz y digna de lástima, ¿no? ¿Por qué? Porque el ateo no puede mirar el pasado. ¿De qué le sirve? Tampoco puede mirar el futuro ni tener esperanza, porque estaría traicionándonos. Si Dios no existe, si no hay recompensa, si no hay juicio, si no hay ninguna de estas cosas, ¿de qué le sirve, no? Entonces es la persona más infeliz, digna de lástima. No vive su vida como un animal longevo, sin importancia, sin trascendencia. Hermanos, hoy en día hemos visto películas, ¿no?, muy conmovedoras, animalitos que han alcanzado fama por su fidelidad a sus amos, ¿no? Yo recuerdo haber visto una película de un perro que se quedó por
más de 10 años todavía esperando cada día la llegada de su amo que había muerto, ¿no? Josh se llama, creó la película. Josh se llamaba el perro y Josh se llama, creó la película. Sin embargo, el ateo, siendo una criatura racional, no un animal nada más, sino una criatura racional y con el privilegio de portar la imagen de Dios, no será honrado si permanece como inconverso, pues no ha sido capaz de reconocer, ni de honrar, ni de adorar a su Creador, en cuyas manos está su vida, ¿no? El salmista concluye su disertación trayendo a su mente la venida futura del Mesías en el versículo 7. Dice: ¿quién diese que de Sión viniera la salud de Israel? Entornando Jehová la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El apóstol Pablo cita este pasaje en Romanos 11:26, hablando de lo que Dios hará con Israel antes de su segunda venida. Ahí en Romanos 11:26 nos dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. El Señor cumplirá a Israel, dice Pablo, trayendo gran salvación, ¿no? O sea, en forma profética, el salmista dice: ¿quién acabará con este estado, con esta condición atea, ¿no? Con esta situación de rebeldía del pueblo de Israel? Dice: esto se terminará cuando el Señor venga, cuando el Señor trate con Israel. Porque ya sabemos, ¿no? El pasaje nos dice ahí en Romanos 11 que si el endurecimiento de Israel fue la entrada de los gentiles, dice: ¿cuánto más será que Dios les vuelva a traer? Si no, será como vida de entre los muertos, ¿no? Un gran avivamiento estamos esperando, un gran avivamiento en medio de este mundo, cuando Dios trate con Israel. El mundo, sabremos, ¿no?, que el mundo se acercará a su final, mas para el ateo será el derrumbe eterno de sus argumentos, ¿no? El Dios que había callado durante todo el tiempo de su rebeldía tronará pronunciando contra él palabras de reprobación y palabras de condenación, ¿no?, eternas. En segundo lugar, en el Salmo 15, nuestro segundo punto, nos habla sobre el perfil requerido para aquellos que habitarán en el cielo con Dios. La pregunta del salmista es dirigida a Dios y Dios da su opinión ahí autorizada. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Sí. Evidentemente aquí no es una pregunta repetida, ¿verdad? Sino es una pregunta que busca saber quién en primer lugar puede estar cerca de ti en tu tabernáculo sirviendo, ¿no? Y finalmente, finalmente, cuando salga de esta vida, poder estar contigo ¿en dónde? En Sión, el monte de tu santidad. Así dice en el Salmo 2, el versículo 6, es el cielo, ¿no? Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad, ¿no? Es el cielo donde Dios habita. Es decir, ¿quién puede servirte y quién puede ya al salir de este mundo finalmente morar contigo en el cielo? Sión es Jerusalén la celestial, dice en Hebreos 12, en el versículo 22. Os habéis llegado, dice Pablo, al monte de Sión. ¿Y dónde está ese monte de Sión? Dice: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿no? En contraste con el monte de la ley, con el monte Sinaí. Sí, Sión es el lugar de la morada de Dios, ¿no? El monte de Sión. ¿Quién estará en tu santuario para servirte y quién estará contigo después de este servicio eternamente morando en el cielo?
Algunos estudiosos creen que este salmo era parte de una liturgia que se practicaba a la entrada del templo. No hay muchos datos, solamente se tiene una sospecha de que pudiera representar una liturgia de cuando uno iba al tabernáculo y el oferente, el asistente al tabernáculo, preguntaba desde fuera diciendo: oh Jehová, ¿quién puede entrar a servirte? ¿No? Y desde dentro el portavoz de los sacerdotes contestaba con el contenido de estos salmos. No tanto el Salmo 15 dice: el que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, aquel que habiendo jurado aún en daño suyo, daño propio, no por eso cambia. No me entendiste lo que quise decir, no, dicen, es en daño tuyo, no, de todas maneras, ¿sí? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó soborno o cohecho. El que hace esas cosas, dice, no resbalará. El Salmo 24, igualmente, aparece la pregunta en el versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Este es el que recibirá la bendición de Jehová y la justicia de Jehová. Entonces, podemos fijarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de poner el filtro sanitario, pusiéramos el biombo y antes de entrar preguntáramos, ¿no? Señor, ¿puedo entrar o quién entrará para adorar verdaderamente? Quizás en un examen a fondo la respuesta sería tremenda, ¿verdad? Porque quizás Dios diría, se oiría desde el fondo la voz de Dios diciendo: no puedes entrar. Con tu carácter, eres un transgresor, no están limpias tus manos, no has procurado limpiar tu corazón, te has distraído con las cosas vanas de este mundo, has faltado a tu palabra, no la has cumplido, no has andado con integridad, tampoco has practicado la justicia, y en tu corazón has pensado cosas vanas. Sí. Has pensado mal contra tu prójimo. Se ha vituperado el nombre de personas delante de ti y tú has guardado silencio. Si no es que hasta has participado, ¿no?, en el chisme. Te han venido a traer críticas y en lugar de silenciarlas, les has echado más fuego. Las recibiste. Recibiste con gran ánimo al malvado, ¿no? Oh, Señor, don fulano de tal. Y quizás has menospreciado. Ay, que se esperen los hermanos, ¿no? Que se esperen. Quizás has hecho acepción de persona, ¿no? Quizás has jurado y has dicho en compromiso en tu mente y en tu corazón: voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a tornar. Y a la vuelta de los días resulta que no has cumplido, ¿no? Dice: quien no es usurero. Entre el pueblo de Israel solo se permitía cobrar intereses a los extranjeros. Ya ve cómo han cambiado las cosas, ¿no? No se permitía cobrar a los israelitas, solo a los extranjeros. Pero ahora las cosas son diferentes, ¿verdad? ¿Qué diremos si no hemos hecho cohecho o soborno?
aunque sea para salir del paso? Podemos percatarnos que en realidad es un perfil ampliado lo que estamos viendo, es un perfil complementario de los mandamientos, ¿no? Del amor a Dios y el amor al prójimo. Se pueden complementar perfectamente y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Hay muchas personas que son antiley, antinormas. Nosotros estamos de acuerdo con que todas las cosas dichas en estas listas, dichas en los mandamientos, son vigentes para cada uno de nosotros, para todos nosotros. No como un camino de salvación, sino como una senda de obediencia que ha de ser el anhelo, ¿sí?, del corazón de todos los que decimos ser creyentes. No porque a través de ello nos salvemos, sino porque ese sea el anhelo, ¿no? Llegar a ser. Ese es lo que nosotros deseamos llegar a ser. Tener un corazón así, una mente limpia, un corazón dispuesto. Sin lugar a dudas que cuando el Espíritu de Dios nos confronta con estas listas, no hay persona que pueda permanecer justa delante de los ojos de Dios o delante de la exigencia de un perfil como esto, ¿no? Se aplica también para nosotros. No hay justo ni aún uno, ¿verdad? A todos nos ha fallado la mente divagante y juzgadora, ¿no? A todos nos ha hecho tropezar el carácter airado. A todos nos ha hecho tropezar el ojo codicioso. Todos han sido redarguidos, todos hemos sido redarguidos por un corazón con deseos no gratos. Quizás antipatía, recelo, rechazo o quizás hasta odio. A todos se nos ha ido una palabra o un pensamiento de más, ¿no? Tenemos una lenguota que no sabe callarse, ¿no? Si no hemos sido transgresores flagrantes, seguro que cuando menos hemos omitido hacer todo el bien que debíamos o podíamos hacer. Y otros más que han incumplido su palabra, que han fallado a sus compromisos, que no han cumplido con sus devociones o que no han sido un buen ejemplo para los demás. ¿Qué podemos decir? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará? ¿Quién morará contigo? Señor, tú eres tan santo y nosotros tan pecadores y tan indignos. ¿Quién puede levantar el rostro delante de ti? Que eres, como dice Habacuc 1:13, muy limpio de ojos para ver el mal. Por ello, siempre damos infinitas gracias, porque es por la justicia y por la obediencia activa y pasiva de Cristo que cada uno de nosotros es aceptado delante de Dios. No por lo que nosotros seamos o por lo que nosotros hagamos, es por la justicia de otro. A Dios no le gusta la jactancia, no podemos envanecernos, es que yo sí soy así, es que yo hago esto. ¿Qué puedes replicar? Tú llenas el perfil, dímelo, por favor, dímelo, yo lleno el perfil, no tienes derecho a decirme, no tienes derecho a confrontarme, yo cumplo el perfil, hasta lo sobrepaso. ¿Quién puede decir eso? Confesamos que queremos cumplir el perfil. Confesamos que deseamos ese perfil de santidad para nuestras almas, para nuestros corazones. Pero le pedimos perdón a Dios porque no lo alcanzamos. Y porque muchas veces ni siquiera lo hemos procurado con todas nuestras fuerzas, nosotros que decimos ser cristianos, ¿no? Casi cualquier cosa nos distrae. Somos indignos.
Debemos suplicar a Dios que seamos recibidos solamente por Cristo, no desde tu poder para obedecer, porque tú seas algo. Debemos rogar a Dios que seamos preservados para que podamos perseverar, para que Él pueda guardarnos sin caída hasta nuestra salida de este mundo. Roguemos a Dios, fortalécenos para que podamos ser tus adoradores y fieles servidores, ¿no? Debemos reconocer que nada podemos sin Dios, aún justificados, aún perdonados, seguimos siendo simplemente pordioseros, necesitados de la sublime gracia de Dios, ¿no? Roguemos, ampáranos, Señor, guárdanos, Señor. Terminamos unos comentarios. En primer lugar, quizás el sermón debió llamarse Misión Imposible, porque viendo la depravación total y la incapacidad del hombre para volverse a Dios, y siendo la tendencia natural negarlo y no querer someterse a Él, preguntamos entonces, como Jeremías 13:23, ¿podrá el etíope cambiar su color de piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿cómo podemos cambiar a un hombre que se ha acostumbrado a vivir a sus anchas en un hombre que quiera buscar y servir a Dios de todo corazón? ¿Cómo podemos hacerlo? Es una misión imposible, ¿verdad? No se puede. Por eso damos gracias a Dios que lo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Hay esperanza, porque la salvación es de Jehová. Hay esperanza para los pecadores. El Dios Todopoderoso puede cambiar el corazón de los hombres. Él puede hacer lo que es imposible. Él puede hacer que un corazón de piedra se torne en un corazón de carne, que un maleante sea tornado en un adorador. Por eso predicamos el Evangelio, por eso exaltamos la persona y la obra de Cristo, por eso recordamos su muerte y su resurrección. Porque solo Él es poderoso para cambiar el corazón de los pecadores. Desafiamos a todas las personas a que oren, a que invoquen a Dios, aunque su caso sea difícil, ¿no? Aunque su caso sea un caso perdido. Hemos de decir que Dios no es el culpable de la triste condición de nuestro mundo. El culpable es el hombre por su desobediencia. Por ello Dios ha encomendado a su iglesia que predique el evangelio de salvación, para que así, confiados en su poder y en su amor, anunciemos a las personas que se vuelvan a Cristo, para que sean salvos, ¿no? Él cambiará tu vida, ¿no? Hay personas que dicen, ya hemos escuchado muchas veces la ilustración, ¿no? ¿Sí? Pensando que ellos pueden acercarse y que ellos son capaces de venir a Dios, y se preparan con sus obras y dejan para después, ven así como está, ¿no? Así por diosero y miserable. Así es como Dios toma nuestras almas y las justifica, nos perdona y nos justifica, para que de Él sea la gloria. No hay nada en nosotros, no hay nada en el hombre. En segundo lugar, debemos ser cuidadosos entre los 7.730 millones de seres humanos. ¿Sí? Dios ha dejado su opinión contundente, absoluta y perfecta, ¿no? A la cual hacemos bien en estar atentos. Es la voz autorizada y absoluta de su palabra con respecto a nuestras almas. La palabra de Dios en los Salmos 14 y 15 que hemos visto el día de hoy no es una opinión, sino es la verdad verdadera, ¿no? Cada parte desde Génesis a Apocalipsis es su palabra autorizada, absoluta, verdadera.
Y por amor a nuestras almas eternas debemos oír el consejo de su palabra, ¿no? Sería un grave error desoír el testimonio que Dios ha dado a través de la creación y a través de la vida y la obra de Cristo y a través de su palabra que es la Biblia. Ha dado testimonio en cada una de las conciencias. Dios está presente, Dios no está callado. Roguemos para que su Espíritu Santo cumpla su propósito soberano y llame a su pueblo por medio de su palabra. Roguemos a nuestro Padre Celestial, supliquemos que obre con poder para que nosotros como pueblo suyo vengamos, para que las personas inconversas que Él ha de salvar sean traídas. Si Él no obra con su poder, las personas no van a venir. Están corrompidos, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no pueden venir. Si nosotros no oramos, si no suplicamos, no imploramos el poder del cielo, no habrá personas que vengan. Nosotros no podemos persuadir a nadie. Es Dios por medio de su poderoso Espíritu trayendo a las personas a la obediencia de la fe en Cristo. Así será glorificado el nombre de Cristo cuando el Señor atraiga poderosamente a los oyentes para que crean su evangelio. En tercer lugar, de antemano sabemos que el perfil de la ciudadanía celestial es imposible para todos nosotros. Por ello le damos gracias a Dios que ha provisto un camino de salvación y una justicia perfecta para imputar en la cuenta de todos aquellos que creemos en Él, que creemos en su Hijo Jesucristo. Porque la salvación es de gracia, ¿no? No es por la obra de nadie, es por la gracia de Dios. No hay ninguna jactancia, todo es para el honor y la gloria de Dios. En cuarto lugar, aunque los creyentes somos ahora pecadores redimidos y aceptos delante de Dios por la obra de Cristo, hermanos, hemos entrado en un proceso de santificación que durará toda nuestra vida y solo entonces seremos perfeccionados. Este perfil no lo podemos alcanzar ahora. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo y debe seguir siendo nuestro esfuerzo continuo lograr este perfil. Aunque somos pecadores redimidos, siempre debemos aclarar, ¿no? Ya no estamos bajo el poder dominante del pecado. Ha sido doblegado en nuestras vidas. Cuando decimos que somos pecadores, no nos referimos al hecho que todavía estamos bajo el control y el dominio del pecado. Gracias a Dios eso se ha quitado. Pero aún así seguimos siendo más que pecadores redimidos. Ya tenemos algo del perfil que hemos escuchado. Quizás solo un semblante, un boceto, un bosquejo. Pero gracias a Dios ya hay algo en nuestras vidas, ¿no? de la descripción de este perfil. No es la pintura completa, pero sí un boceto ya definido. Aún no somos lo que anhelamos ser, pero gracias a Cristo ya no somos lo que éramos. Somos pecadores redimidos en proceso de perfección. Oremos, hermanos. Padre Celestial, ayúdanos a que nos ayude nuestro Padre Celestial a dar un buen testimonio y que mucho de ese perfil del que hemos hablado sea manifestado en la vida de su iglesia para que el nombre de Dios, el nombre de Cristo sea glorificado. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que obres en los corazones con tu poder. Reconocemos que nosotros somos pecadores. Hemos sido muy favorecidos de tu parte, Señor, al perdonarnos y justificarnos por la obra de Cristo. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a empeñarnos
a ser necios y tercos en la consecución de este perfil maravilloso del cual habla el salmista, de un corazón puro y sincero, de una lengua piadosa, unos ojos santos, unos oídos que disciernan y filtren todo el mal. Ayúdanos, Padre, a que desde el fondo de nuestro corazón y nuestra mente seamos hechos santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a empeñarnos en la mortificación de la maldad, de las intenciones, de los pensamientos. Guárdanos, Padre, y ayúdanos a vivir en una forma honrada y honesta, haciendo buen uso de los bienes que tú nos has dado, de los dineros que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser lo que tú deseas de nuestras almas, Padre. Fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo para la obediencia y la humildad y el verdadero arrepentimiento cada día, Señor. Te bendecimos y te damos las muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.